Rumbo Tour presenta las 12 ciudades más antiguas de la Tierra. Vivimos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Ciudades que nacen en décadas. Edificios que se levantan y se derriban en una sola generación. Pero, ¿y si te dijera que existen lugares donde el tiempo no pasó igual? Ciudades donde cada calle es una capa de historia. Donde la gente compra pan, va al trabajo o charla en una plaza, sobre suelos que llevan miles de años habitados sin interrupción. Estas no son ruinas abandonadas, son museos vivientes. Aquí no solo caminamos entre piedras antiguas, caminamos entre vidas humanas que nunca se detuvieron, imperios que surgieron, imperios que cayeron, religiones que nacieron y lenguas que desaparecieron, y aún así, estas ciudades siguieron respirando. Hoy vamos a viajar por las 12 ciudades más antiguas de la Tierra que aún puedes visitar. Lugares donde el pasado no está detrás de una vitrina, está bajo tus pies. Y mientras avanzamos, quiero que te hagas una pregunta. Si estas ciudades han sobrevivido miles de años, ¿qué historias podrían contarnos si pudieran hablar? ¡Comenzamos! 12. Flores, Guatemala. En medio del lago Petén Itzá, en el norte de Guatemala, se encuentra Flores, una pequeña isla circular que parece flotar sobre el agua. Hoy es un lugar tranquilo, colorido y acogedor, pero durante siglos fue conocida como Noj Petén, uno de los últimos grandes centros mayas habitados de forma continua. Y lo más fascinante es que esa herencia no se perdió. Si visitas Flores hoy, puedes recorrerla completamente a pie en menos de una hora, pero cada vuelta alrededor de la isla es un viaje en el tiempo. Uno de los puntos más interesantes es la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, construida sobre antiguas estructuras mayas. No es solo una iglesia colonial, es un ejemplo claro de cómo las civilizaciones se superpusieron sin desaparecer del todo. Muy cerca, los pequeños museos locales y centros culturales explican la historia maya del Petén con piezas arqueológicas encontradas en la región, permitiendo entender cómo vivían, comerciaban y observaban el cielo. Pero Flores no es solo historia encerrada en muros. Caminar al atardecer por su malecón, ver cómo el sol se refleja en el lago y escuchar conversaciones en español mezcladas con lenguas mayas es una experiencia profundamente humana. Una curiosidad que pocos conocen. Muchas de las casas actuales de Flores siguen el patrón de construcción tradicional, adaptado al clima tropical y al entorno lacustre, algo heredado directamente del conocimiento maya. Además, Flores es el punto de partida ideal para visitar Tikal, pero muchos viajeros cometen el error de marcharse demasiado rápido. Quedarse una noche más permite vivir la isla sin prisas, sentarse en una terraza, probar la gastronomía local y observar cómo la vida cotidiana sigue su curso en uno de los asentamientos humanos más antiguos de América. Y hay algo más que conviene recordar. Flores no es solo una de las ciudades habitadas más antiguas del continente americano, también forma parte de Guatemala, un país que muchos viajeros no esperan y que sorprende profundamente cuando se descubre. De hecho, en Rumbo Tour ya dedicamos un vídeo completo a recorrer las maravillas de Guatemala, porque lugares como Flores demuestran que este país es mucho más antiguo, profundo y fascinante de lo que la mayoría imagina. 11. Cádiz, España. En el sur de España, rodeada por el Océano Atlántico, se encuentra Cádiz, una ciudad que lleva más de 3000 años habitada sin interrupción. Fue fundada por los fenicios como Gadir, cuando el Mediterráneo apenas comenzaba a conectarse con el mundo atlántico. Durante siglos, Cádiz fue puerto, refugio y puerta de entrada. Por aquí pasaron fenicios, romanos, comerciantes medievales y navegantes que cambiaron la historia del mundo. Hoy, Cádiz sigue siendo una ciudad abierta al mar. Su casco antiguo conserva el trazado de aquellas primeras civilizaciones, con calles estrechas pensadas para protegerse del viento y del sol. Si visitas Cádiz hoy, puedes caminar por el Teatro Romano, escondido durante siglos bajo viviendas, o subir a la Torre Tavira, desde donde se vigilaban los barcos que llegaban al puerto. Pero Cádiz no vive solo del pasado. Los mercados, las plazas y la vida cotidiana demuestran que esta ciudad antigua sigue siendo profundamente humana. Una curiosidad fascinante. Muchas casas conservan torres mirador privadas construidas por comerciantes para observar la llegada de sus propios barcos. Cádiz no se visita como un museo, se vive como una ciudad que nunca dejó de mirar al horizonte. 10. Plovdiv, Bulgaria. En el corazón de Bulgaria se encuentra Plovdiv, una ciudad que lleva más de 6000 años habitada de forma continua, lo que la convierte en una de las más antiguas de Europa.
Mucho antes de que existiera Bulgaria como país, Plovdiv ya era un asentamiento tracio. Después llegaron los romanos, que la convirtieron en una ciudad próspera, y más tarde bizantinos y otomanos, que dejaron nuevas capas sin borrar las anteriores. Y eso es precisamente lo que hace única a Plovdiv. Nada fue eliminado del todo. Hoy, Plovdiv es una ciudad moderna y tranquila, donde la gente vive su día a día, rodeada de historias sin dramatizar. Caminando por el centro, el viajero puede encontrarse de repente con un teatro romano del siglo I, tan bien conservado que todavía se utiliza para conciertos y eventos culturales. El casco antiguo está lleno de casas del Renacimiento búlgaro, muchas convertidas en museos, que permiten entender cómo vivían las familias hace siglos. Las calles empedradas, las colinas y los miradores muestran una ciudad que aprendió a convivir con su pasado. Una curiosidad fascinante. Muchas calles actuales siguen exactamente el mismo trazado romano original, algo que solo ocurre en muy pocas ciudades del mundo. Plovdiv no se presenta como una ciudad antigua, simplemente lo es. 9. Argos, Grecia. En el Peloponeso griego se encuentra Argos, una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa, con miles de años de continuidad humana. Argos ya existía en época micénica, cuando los mitos griegos empezaban a tomar forma. Fue una ciudad influyente mucho antes de que Atenas alcanzara su esplendor y nunca dejó de estar poblada. Hoy, Argos es una ciudad real, vivida, sin grandes artificios turísticos, y eso es precisamente su mayor valor. Si la visitas, puedes recorrer su antiguo teatro, uno de los más grandes del mundo griego, excavado directamente en la roca. También puedes subir a la Acrópolis de Larisa, desde donde se domina el paisaje que los habitantes de Argos han contemplado durante milenios. Una curiosidad sorprendente es que muchas excavaciones arqueológicas se realizan en pleno centro urbano, porque la ciudad moderna está construida literalmente sobre la antigua. Argos no se reinventó, simplemente siguió siendo hogar. 8. Biblos, Líbano. A orillas del Mediterráneo se alza Biblos, una de las ciudades más antiguas del mundo y una de las más importantes para la historia de la humanidad. Biblos fue un gran centro fenicio, clave en el comercio del papiro, y es considerada el lugar donde se desarrollaron algunos de los primeros alfabetos conocidos. Durante miles de años, Biblos fue puerto, mercado y punto de encuentro entre civilizaciones. Hoy, Biblos es una ciudad pequeña y serena, donde el viajero puede caminar por su puerto antiguo, aún en uso, y recorrer un sitio arqueológico donde se superponen restos fenicios, romanos y medievales en un mismo espacio. Una curiosidad que pocos conocen: la palabra Biblia deriva del nombre de Biblos, debido a su relación con los primeros textos escritos. Caminar hoy por Biblos es caminar por el origen de la escritura, mientras la vida cotidiana continúa a tu alrededor. 7. Luoyang, China. En el corazón de China se encuentra Luoyang, una ciudad que fue capital de varias dinastías imperiales y que ha estado habitada durante más de 4000 años. Luoyang fue un centro político, espiritual y cultural clave del mundo chino antiguo. Desde aquí se expandieron ideas, religiones y formas de organización que marcaron la historia de Asia. Hoy, Luoyang es una ciudad moderna, pero profundamente conectada con su pasado. El viajero puede visitar el Templo del Caballo Blanco, considerado el primer templo budista de China, donde la práctica religiosa continúa activa. Muy cerca se encuentran las grutas de Longmen, con miles de esculturas talladas en la roca, testimonio del arte y la devoción de siglos. Una curiosidad actual: cada primavera, Luoyang celebra el Festival de la Peonía, una tradición que une la China imperial con la vida contemporánea. Luoyang no conserva su historia como un recuerdo, la mantiene en uso. 6. Luxor, Egipto. Construida sobre la antigua Tebas, Luxor es una de las ciudades más impresionantes jamás habitadas por el ser humano. Aquí gobernaron faraones, se levantaron templos colosales y se desarrolló una civilización que aún hoy asombra al mundo. A diferencia de otros lugares antiguos, Luxor nunca fue abandonada. Hoy, Luxor es una ciudad viva, donde barrios, mercados y escuelas conviven con monumentos como el Templo de Karnak o el Templo de Luxor, que siguen en pie tras más de 3000 años. El viajero puede cruzar el Nilo y visitar el Valle de los Reyes, donde descansan faraones como Tutankamón, mientras la vida cotidiana continúa alrededor. Una curiosidad impactante: muchas viviendas actuales están construidas junto a estructuras faraónicas, integradas en el paisaje urbano. Luxor no es solo pasado, es continuidad a escala monumental.
5. Varanasi, la India. A orillas del río Ganges se encuentra Varanasi, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y uno de los centros espirituales más importantes de la humanidad. Varanasi ha sido un lugar sagrado durante miles de años, sin interrupción. Hoy, los Ghats siguen siendo el corazón de la ciudad. Allí se realizan rituales diarios al amanecer y al anochecer, exactamente como se ha hecho durante siglos. El viajero puede recorrer las callejuelas, observar ceremonias, escuchar cantos y entender cómo la espiritualidad forma parte de la vida cotidiana. Una curiosidad poderosa. Muchas familias llevan generaciones viviendo en las mismas zonas, manteniendo tradiciones casi intactas. Varanasi no se explica con palabras, se experimenta. 4. Jerusalén, Israel. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas y simbólicas del mundo. Ha estado habitada durante miles de años y ha sido centro espiritual y cultural desde los orígenes de la civilización. Hoy Jerusalén sigue siendo una ciudad viva. Su ciudad antigua, con barrios históricos, es un espacio donde la vida cotidiana, la fe y la memoria conviven en pocos metros. Caminar por Jerusalén es caminar por capas de tiempo superpuestas, donde cada piedra tiene significado. Jerusalén no pertenece a una sola época, pertenece a todas. 3. Damasco, Siria. Considerada una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta, Damasco ha sido un centro urbano continuo durante milenios. Fue un punto clave de comercio, cultura y conocimiento en el mundo antiguo. Hoy, Damasco conserva mercados tradicionales, mezquitas históricas y barrios donde la vida cotidiana sigue su curso. El viajero puede recorrer zocos cubiertos que han funcionado durante siglos y entender cómo una ciudad puede adaptarse sin perder su esencia. Damasco demuestra que la continuidad humana también es patrimonio. 2. Alepo, Siria. Alepo fue durante siglos uno de los grandes cruces comerciales del mundo antiguo. Habitada de forma continua, Alepo conectó culturas, rutas y personas durante generaciones. Hoy, su trazado urbano histórico y sus mercados tradicionales recuerdan esa herencia comercial y cultural. Alepo no fue solo una ciudad antigua, fue un punto de encuentro humano durante milenios. 1. Jericó, Palestina. Finalmente, Jericó es considerada por muchos la ciudad habitada más antigua del mundo. Aquí surgieron algunos de los primeros asentamientos urbanos organizados de la historia humana. Hoy, el viajero puede visitar restos arqueológicos que muestran cómo comenzó la vida en comunidad, mientras la ciudad moderna sigue existiendo alrededor. Jericó no es solo una ciudad antigua, es el inicio de la vida urbana. Después de recorrer estas ciudades, es difícil no mirar el mundo con otros ojos, porque entendemos algo esencial. La historia no es una línea recta que quedó atrás, es un lugar donde la gente sigue viviendo. Estas ciudades no sobrevivieron por casualidad, sobrevivieron porque alguien siempre llamó hogar a estos mismos suelos, generación tras generación, siglo tras siglo. Mientras imperios caían, lenguas cambiaban y el mundo se transformaba, ellas siguieron ahí. Hoy, alguien compra pan en una calle fenicia. Alguien reza donde se ha rezado durante miles de años. Alguien abre una ventana sobre una ciudad que ya existía cuando la historia apenas comenzaba a escribirse. Y eso nos deja una pregunta que va más allá del viaje. Si estas ciudades han resistido miles de años, ¿qué parte de nuestra historia merece ser protegida hoy para que también llegue viva al futuro? Si este viaje por el tiempo te ha hecho aprender algo nuevo, si te ha despertado curiosidad o si te ha hecho soñar con visitar alguno de estos lugares, te invitamos a suscribirte a Rumbo Tour. Este proyecto es autogestionado, lo construimos paso a paso, viaje a viaje, historia a historia. Y cada suscripción, cada comentario y cada me gusta nos ayuda muchísimo a seguir contando las historias del mundo que no siempre aparecen en los mapas rápidos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en el próximo viaje.